Vamos ahora a desarrollar la parte práctica de este tema del verbo. Veamos la primera pregunta que nos dice: selecciona la alternativa que tiene verbo irregular. Recuerda, un verbo irregular era aquel verbo que fonéticamente se alteraba, ¿no es cierto? Se alteraba tal vez la raíz o se alteraba la desinencia. Veamos en las oraciones cuál sería ese verbo irregular. La felicidad regula la presión arterial. El verbo sería aquí regula. Regulo, regulé, regulamos. Vemos que la raíz se va a mantener, regul. Por lo tanto, este verbo más bien es regular. Seguimos. La secretaria felicitó al jefe. Vemos que la raíz en felicitar sería felicit. Y este verbo se mantiene. Felicito, felicité, su raíz se va a mantener. Es un verbo regular también. Mantén el optimismo, Luis. Mantén. Si yo me doy cuenta, el verbo mantener, le quito la desinencia mantén sería esa raíz. Pero dime tú, cuando lo cambio al pasado, mantén, mantuve, mantuve. Se está alterando, ¿no? Mantén, mantuve. Entonces aquí sí tendríamos un verbo irregular. Y vamos a comprobar, a ver las otras alternativas de todas formas. Incrementará, incrementar, ¿no? La raíz sería increment. Y este verbo también va a ser regular. Incrementó, incrementé, incrementamos, se mantiene. Verbo regular más bien. Formular, formuló, ¿no? La raíz sería formul. Formulo, formulé, formuló sería un verbo regular. Entonces nos han pedido más bien el verbo irregular y ya lo tenemos. La alternativa a marcar sería la alternativa C. Mantén, mantuve, se altera, ¿no? Ese es el verbo irregular. Veamos la otra pregunta. Dice: alternativa que tiene más verbos auxiliares. Quiere decir que lo vamos a encontrar en un verbo tiempo compuesto, una perífrasis. Debe haber 2, 3 o más palabras que estén funcionando como verbo auxiliar. Veamos, ¿no? Primera oración dice: deben promover la unión familiar. Deben promover. Todo esto sería mi verbo. Es una forma perifrásica. Deben promover es como decir promuevan. ¿Y cuál sería el verbo auxiliar? Solo tendría uno. Deben. Uno nada más. Me están pidiendo la que tiene más verbos, ¿no? Vamos a ver. Han estado preocupados por ella. Han estado preocupados. Aquí es una forma compuesta. Han estado, ¿sí? Preocupados más bien es un adjetivo, está como un atributo. Han estado, estuvieron. ¿Cuál es el verbo auxiliar? El verbo auxiliar sería han. Otro, ¿no? Uno nomás. Me piden más verbos auxiliares. Van a estudiar las funciones del lenguaje. Van a estudiar, que es como decir estudiarán. Este es el verbo o la perífrasis. Pero ¿cuál es el verbo auxiliar? El verbo auxiliar sería van. Van, ¿sí? Entonces solo hay uno. Otra vez me están diciendo más verbos auxiliares. Ellos están siendo vigilados. Están siendo vigilados por alguien, ¿no? Alguien los vigila. Entonces aquí también hay una perífrasis. Están siendo vigilados. Donde tenemos dos verbos auxiliares. Están siendo, ya que el verbo principal va a ser vigilados. Hay dos acá. Pero vamos a ver, de repente la E tiene más, veamos. Los exámenes han tenido que ser calificados por él. O sea, él debió calificar los exámenes, ¿no? Y vemos que la perífrasis sería: han tenido que ser calificados. Él calificó, ¿sí? Entonces, aquí tenemos varios verbos auxiliares. Han tenido, ser, y el verbo principal va a ser calificados. Entonces, ¿cuál es la alternativa que tiene más verbos auxiliares? Tendríamos aquí la alternativa E. Y finalmente tenemos la pregunta 3 que dice: indique la opción donde hay perífrasis verbal. La perífrasis verbal ya lo hemos visto cuando tenemos verbo auxiliar, verbo principal. Veamos qué alternativa tiene perífrasis verbal, ¿no? Vamos a ver la primera oración. Dice: María trabaja dictando clases particulares. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Pues el verbo es simple, trabaja. Ella trabaja así. Esto es un verboide, pero no está como parte del verbo, ¿no? El verbo nada más es trabaja. Es un verbo simple, no hay perífrasis. Pensó que recopilaría la información, pensó eso. El verbo principal solamente es pensó, no hay perífrasis.
El libro ya está editado. El verbo aquí sería está. ¿Por qué no la palabra editado? Porque esto más bien es un atributo del libro. Aquí también tenemos un verbo simple. Seguimos. Ángel va a participar en el concurso. Y aquí tenemos una perífrasis. Va a participar. Es decir, Ángel participará en el concurso. Aquí estaría. Pero veamos la última alternativa de todas formas. Ana desea ser profesional. Es como decir, Ana desea eso. Es decir, el verbo es un verbo simple nada más. Por lo tanto, ¿cuál es la opción donde tenemos perífrasis verbal? Lo tenemos en la alternativa D. Ángel va a participar en el concurso.